Es un gusto en poder saludarlos una vez más y aquí estamos para darles la bienvenida a este repaso de la lección. Estamos llegando al final del segundo trimestre de este año 2021. Hemos estado estudiando este tema, la promesa del pacto eterno, ese pacto que Dios hizo con nosotros, el pacto eterno de Dios. Y bueno, hoy llegamos al final de esta lección, pero te invito para que podamos tener una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque a lo largo de este trimestre hemos podido estudiar este tema y gracias porque hemos aprendido muchas cosas. Te ruego, querido Señor, que bendigas a todos aquellos que están siguiendo este repaso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra sección de todo miembro involucrado, hoy les voy a contar el incidente de un joven de Colombia. Pero antes de contarle este incidente, quiero mostrarles esta imagen. Aquí ustedes ven este mapita de la División Interamericana. Las ofrendas de este 13º sábado van para apoyar distintos proyectos que se van a realizar allí en la División Interamericana. Esta división que está integrada por los países de México, Colombia, Venezuela, Surinam, todos los países de Centroamérica. Y son muchos los proyectos que se van a realizar con el aporte de las ofrendas de la escuela sabática de todo el mundo. Así que nosotros también podemos involucrarnos de esa manera para que estos proyectos se hagan realidad. Uno de los proyectos tiene que ver con una universidad, con el desarrollo de una universidad en la Unión Norte de Colombia. Así que podemos involucrarnos y te animamos a involucrarte en el poder colaborar con los donativos para que estos proyectos puedan hacerse realidad. Allí en Colombia vive un joven que se llama Cristian Suárez. Y la historia de Cristian, la verdad, es increíble. Vamos a titular la historia de Cristian, Dios es real. Cristian, cuando tenía 14 años, lamentablemente se introdujo en las drogas y fue metiéndose más y más hasta que llegó a ser un adicto a las drogas. Cuando él tenía 18 años, había desarrollado su habilidad para la música y se había transformado en una estrella del rock and roll. Y no solo eso, sino que en esa edad se unió a una de las bandas de los grupos más conocidos allí en Colombia. Y por algunos años estuvo con este grupo desarrollando sus actividades, así que fue una persona bien conocida. Pero cuando él tenía 21 años, tomó la decisión de dejar el grupo y comenzar a hacer su desarrollo solo. Pero el año fue muy malo, un año muy difícil para él, un año desalentador, y como resultado de esto, a final del año él estaba sin dinero, estaba vacío anímicamente, y parece que lo único que le traía alguna suerte de confort era las drogas. Parece que en lo único que encontraba algo era en las drogas, pero esto también lo estaba destruyendo porque él realmente estaba vacío. Y en esta circunstancia, Cristian, que se consideraba un no creyente, comenzó a pensar en la posibilidad de Dios. ¿Y si Dios existe? ¿Y si Dios es real? ¿Y si lo que dice la gente de que Dios te escucha, de que Dios habla, es verdad? Así que entonces, mientras sus pensamientos daban vueltas en su cabeza, él dijo lo siguiente:
podríamos decir que hizo una oración rara. Él dijo: Señor, si tú realmente existes, si tú realmente existes, te pido que me lo hagas saber. Te pido que te comuniques de alguna forma para decirme que eres real. Así que por favor, dímelo. Si Dios, tú existes, espero que me lo digas, que me lo hagas saber. Lo sorprendente fue que cuando él terminó de decir esto, sonó su teléfono. Y él atendió el teléfono, y cuando atendió el teléfono escuchó la voz de una mujer, y aquella mujer le dijo: ¿con Cristian Suárez? Y él respondió: sí, ¿con quién hablo? Y le dijo: bueno, tú no me conoces, soy Nulvia. No, por supuesto, no la conocía Cristian. Y le dijo Cristian: ¿y en qué puedo ayudarla, señora? Y entonces Nulvia le dijo: bueno, mira, ¿sabes qué? Solo quería decirte que Dios es real. Y entonces él se quedó en silencio. ¿Cómo? Sí, quería decirte que Dios es real. Sentí el deseo de llamarte para decirte que Dios es real. No me conoces, pero yo sí te conozco porque hace unas 2 semanas viniste hasta mi casa porque fuiste a buscar a tu amigo Leonardo, y Leonardo es mi hermano. Y yo escuché cuando hablaste con él para hacer un ensayo, pero en ese momento recuerdo que pensé: este muchacho necesita de Dios. Realmente este muchacho necesita de Dios. Así que me quedé pensando, y hoy no sé, sentí la necesidad. Leonardo me había pasado el teléfono, y yo sentí la necesidad hoy de llamarte para decirte que Dios es real. Cristian se quedó tan admirado de esto y dijo: esto es increíble. Yo le pedí a Dios y me respondió ya. Así es que él, entusiasmado y sorprendido por esto, se dirigió a la casa de otro amigo de Alfonso, y cuando llegó a la casa de Alfonso, su amigo, también quedó sorprendido porque Alfonso lo recibió con una Biblia en la mano. Y Alfonso le contó que había estado leyendo la Biblia ya hace un tiempo con adventistas, y entonces le contó que hizo un estudio bíblico acerca de lo que creen los adventistas. Cristian le dijo a Alfonso que él también quería estudiar la Biblia, y comenzó a estudiarla, y después de 3 meses de estudio de la Biblia, finalmente Cristian se entregó al Señor a través del bautismo, dejó definitivamente las drogas, y ya hace un tiempo de esto, y ahora él se está preparando en la Universidad Adventista en Colombia para ser un ministro, para ser un pastor, para ser un predicador de la palabra. Dios es real, y nosotros podemos tener la seguridad de eso. Vamos al repaso de nuestra lección. Hoy no nos está acompañando Viviana, pero bueno, manda saludos para todos. Y también quiero decirles que tenemos algunos comentarios interesantes, aportes que nos han hecho. La semana pasada, por ejemplo, Mirna compartió una frase muy linda: confiar en Cristo trae paz. Y es así, cuando confiamos en el Señor Jesús, por supuesto que tenemos paz. Y Daniel también nos comentó lo siguiente: la fe obra por amor y purifica al creyente. Debemos mirar a Cristo, en la contemplación seremos transformados. Y es así. Gracias, Daniel, por el comentario. Y también le queremos enviar algunos saludos a varias personas, a Viviana y Marcelo, a Beatriz,
a Cristian Espinosa, a Romina, a Oscar, a Betty, a Natividad, a Noemí, a Beatriz, gracias por acompañarnos, a Ana María, gracias por los saludos y los aportes que de una u otra manera nos hacen llegar. Pero vamos a la lección de esta semana, la última lección, la vida del nuevo pacto. La vida del nuevo pacto. Y el texto clave está en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podríamos decir que aquí está la esencia o la síntesis del pacto. Es más, uno podría sintetizar todo esto que hemos estado estudiando en el trimestre acerca del pacto con la siguiente declaración: así es como te salvará el Señor del pecado. El pacto finalmente es eso, ¿cómo va a obrar Dios? Y ya lo hemos visto a lo largo de este trimestre. El Señor Jesús vino, se entregó, el Señor prometió que iba a salvar a su pueblo desde Adán y esa promesa se mantiene en el tiempo, y así es como el Señor dice: de esta manera te voy a salvar. Y podemos tener la seguridad de que así va a ser, ¿no? Ahora, cuando pensamos en la salvación, podemos llegar a decir, a ver, la salvación es algo que está en el futuro, la vida eterna, eso vamos a disfrutar. Pero el pacto nos da también la seguridad de que nosotros podemos tener bendiciones ahora, que ahora podemos disfrutar de las promesas del Señor. Podríamos ilustrar esto como en lo que hacemos cuando vamos a un viaje, cuando programamos un viaje, soñamos con llegar al destino. El destino es lo que queremos ver. Recuerdo cuando hicimos un viaje con mi familia aquí al sur, veníamos del centro del país y nos dirigimos aquí al sur de Argentina, y llegamos hasta el Bolsón. Y la expectativa era llegar allí porque ya habíamos hecho un arreglo para hospedarnos allí en ese lugar. Pero cuando íbamos en el camino, íbamos mirando el paisaje y en algunas partes nos deteníamos para contemplar la belleza del paisaje. Y la verdad es que a medida que íbamos avanzando, ya teníamos un montón de cosas que habíamos observado y que habíamos disfrutado. Por supuesto, cuando llegamos al Bolsón, continuamos también disfrutando allí. Y el pacto que Dios nos propone está en esa dirección. O sea, Dios quiere que disfrutemos ahora. Ahora tenemos que comenzar a disfrutar de las promesas que Dios nos ha hecho. Por supuesto, la gran esperanza es la vida eterna. Y la lección plantea la necesidad de experimentar el gozo. ¿Y qué es el gozo? Y podríamos decir, ¿qué es el gozo? En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios desea que nosotros podamos vivir felices aquí en este mundo. Ya el versículo clave, Juan 10:10, nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que como hijos de Dios tenemos que disfrutar de esta vida y tenemos que experimentar el gozo cristiano. Claro, cuando hablamos de gozo no tenemos que pensar en algo que nos lleva a estar en efervescencia, saltando permanentemente, no, sino que el gozo tiene que ver con la serenidad, con la seguridad de que Dios está al control de todo. Saber que aún en medio de los problemas, Dios nos acompaña. Ahora, nosotros no podemos negar los sentimientos. Los sentimientos existen. Los sentimientos y las emociones son parte de nuestro ser. Son parte. Surgen de lo que nos pasa, de nuestras experiencias y de nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo hacer
cómo hacer para poder vivir plenamente con gozo, como dice la palabra de Dios. En este mundo tan hostil, tan difícil, donde tenemos pérdidas, donde hay enfermedades, ¿cómo hacer para experimentar el gozo perdurable, duradero? Antes de ver algunas cosas que nos dice la palabra de Dios en relación a esto, hablemos un poquito más acerca de los pensamientos, los sentimientos y las emociones. En primer lugar, tenemos que aprender a conocernos un poquito más. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. Una emoción puede ser, por ejemplo, el miedo. Yo voy caminando y de repente escucho un tremendo grito o veo un choque impresionante y eso me puede generar miedo, me despierta una emoción. Pero yo no puedo controlar eso porque es algo natural y que aflora naturalmente frente a las circunstancias que nos pasan. Ahora, las emociones son estados transitorios. A diferencia de las emociones están los sentimientos. Los sentimientos podríamos decir que son la interpretación que hacemos de las emociones, de lo que vimos y de lo que sentimos. Y a partir de eso, entonces, los sentimientos pueden ser mucho más intensos en el tiempo, pueden durar más, pueden durar mucho tiempo y pueden ser buenos, pero también pueden ser destructores. Y ahí hay un punto muy importante, o sea, ¿cómo aprendemos a manejar nuestros sentimientos? Ya dijimos que las emociones surgen. Alguna cosa me puede traer una alegría espontánea y bueno, yo manifiesto esa alegría. Pero los sentimientos pueden perdurar en el tiempo y ahí es donde nosotros tenemos que poner la atención para poder regular esos sentimientos negativos que pueden causarme daño. Porque es así, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre emociones y sentimientos? Bueno, su duración, la intensidad y la reacción de nuestro cuerpo. Esa es la gran diferencia, ¿no? La duración y la intensidad. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos sabios consejos que nos ayudan a centrarnos en sentimientos positivos. Y el pacto nos direcciona en eso, porque el pacto nos habla acerca de lo que el Señor está preparando para nosotros. Y si Él está preparando algo grande para nosotros, puede hacer que nuestros sentimientos se fortalezcan y se proyecten también a eso, ¿no? El apóstol Juan fue uno de los testigos más privilegiados de los hechos vividos con Jesús. Juan, junto con Pedro, con Santiago, estuvieron, por ejemplo, en el monte de la Transfiguración, en el Getsemaní, en el Calvario. Juan fue el único que estuvo allí, en el Calvario, ¿no? Pero también él escuchó las palabras de Jesús y entonces él dice esto aquí en la primera carta de él, de Juan, el capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan no se centra en sí mismo, no está diciendo, oh, yo soy el gran experimentado, estuve con Jesús, conocí como ningún otro. No, él dice, yo estoy escribiendo esto porque en mis pensamientos están ustedes. Juan está pensando en los demás.
Y esto, sin dudas, que fue obra del Espíritu Santo en su vida, porque Juan al principio no era así. Pero el Señor transformó la vida de Juan. Y nosotros podemos aprender mucho de esto, ¿no? No centrarnos tanto en nosotros mismos, no centrarnos tanto en lo que me hicieron o me dejaron de hacer, sino centrarme en lo que Dios está haciendo por mí. Y eso es extraordinario, es maravilloso. Otro tema que puede ser un obstáculo para poder disfrutar aquí esta vida mientras aguardamos la promesa bienaventurada del retorno de Jesús, puede ser la culpa. El no arreglar nuestras cosas plenamente con el Señor. Ese es un problema muy grande. Hay mucha gente que experimenta culpa, ¿no? Y es terrible el sentimiento de culpa. La lección cuenta la historia de un joven que cayó en una trampa que le puso la policía. Una joven había sido asesinada y no se pudo determinar quién lo hizo, pero la policía puso en la sepultura unos micrófonos escondidos allí, y después de algunos meses un joven llegó allí a la sepultura y con palabras sentidas comenzó a pedir perdón por lo que te hice, y allí estaba pidiendo perdón porque él había sido el que le había quitado la vida a esta joven. Y la policía, obviamente, al escuchar, identificó a este joven y finalmente fue detenido. Pero la culpa lo llevó a esa situación. El peso de la culpa es terrible, hace que nosotros no vivamos en paz. Pero es maravilloso saber que el Señor tiene cosas notables para nosotros, ¿no? Así que si tenés algún comentario, algo para compartir, te animo a que puedas escribirlo, que puedas poner allí en el chat o en los comentarios, dejarnos tu apreciación. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 1, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué promesa, amigos! ¿No? ¡Qué promesa! El Señor dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces para liberarnos de la culpa? Andar con Jesús. Esa es la primera gran decisión que tenemos que tomar: caminar con Jesús, permanecer en Jesús. Si vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 24, nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Noten cuántas declaraciones de la palabra de Dios esperanzadoras. No hay condenación, ninguna condenación para aquellos que van a Cristo Jesús. Y esa es la clave. Y así encontramos otros pasajes como 2 Corintios 5:21, donde también allí Pablo nos dice que el Señor Jesús cargó nuestras culpas, Él fue hecho pecado por nosotros, por lo tanto, ahora ya no hay condenación, porque en Cristo somos justificados y somos vencedores. Somos parte de ese grupo que ahora camina en ese nuevo pacto, en ese pacto de amor que Dios hace con el ser humano, en ese pacto en el cual Dios dice: voy a crear un corazón nuevo.
en ti. Versículos 17 al 19 dice lo siguiente. Te animo a que busques tu Biblia y puedas leer también esto, ¿no? Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué declaración! Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y cuando Cristo habita en nuestro corazón, nuestra vida tiene estabilidad. Nuestra vida tiene firmeza porque estamos asentados en Jesús. Él es poderoso, comenzamos a conocerlo más y más y nos afirmamos en Jesús. Te animo a que te afirmes en Jesús. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5, el apóstol Juan habla allí acerca de la relación que el creyente debe tener con Jesús. Y dice que tenemos que estar ligados a Él porque Él es la vid verdadera. Y si estamos ligados a Jesús, vamos a llevar frutos, muchos frutos. Y entre esos frutos está el gozo. Está el saber disfrutar plenamente de esta vida a pesar de las dificultades. Pero claro, Juan también dice: separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Cuando nosotros nos unimos al Señor, nos ligamos a Él, comenzamos a experimentar el amor de Dios. Esa relación con Dios se fortalece, pero no solo eso, sino que ahora la relación de amor que tenemos con Dios comienza a tener sus frutos hacia nuestros semejantes. Comenzamos a mirar a nuestro alrededor, a la gente que nos rodea de otra manera, y comenzamos a valorarlos diferente, a amarlos de manera diferente, ¿no? Qué importante entonces que podamos estar ligados a Jesús, que no nos apartemos de Él, porque Él es el que va a hacer que tengamos esos frutos maravillosos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¡Qué declaración! Dios es amor. Cuando nosotros nos relacionamos con Él, eso también comienza a ser algo activo en nuestra vida. Así que ahí está el secreto. ¿Cómo podemos librarnos del sentimiento de culpa? Yendo a Jesús, entregándonos a Él. Él cambia nuestro corazón, el Espíritu Santo se manifiesta, el amor de Dios comienza a ser un eco en nuestro corazón y comenzamos a reflejar también ese amor a las personas que nos rodean. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, dice lo siguiente: y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si nosotros dejamos a Dios, nos apartamos de Él, esto es lo que nos puede suceder. Podemos realmente volver a una situación peor en la que tal vez nos encontrábamos antes de entregarnos a Jesús.
Por eso lo importante es permanecer firme en Jesús. Cuando hablamos acerca del nuevo pacto y de la vida eterna, podemos pensar en dos dimensiones: la dimensión presente y la dimensión futura. La dimensión presente tiene que ver con el ahora, con el hoy, con lo que dice el texto clave de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor desea que podamos disfrutar en esta vida. Pero está la dimensión futura, la vida eterna. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa es la esperanza que tenemos, vida eterna, y esa es la dimensión futura, y es el acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. La inmortalidad, apreciados amigos, comienza en este momento para el pueblo de Dios, nos dice el deseado de todas las gentes en la página 352. La inmortalidad comienza ahora. ¿Por qué? Porque nos entregamos a Él y pase lo que pase, sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y eso tiene que traer gozo a nuestro corazón. Pero hay algo más, algo que nos ayuda a sostener ese gozo maravilloso, que es la misión. La misión. Un nuevo pacto, pero este nuevo pacto no está exento de una misión. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, el Señor Jesús le habló a los discípulos y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es tan importante estar involucrado en la misión, porque cuando nos involucramos en la misión, en la predicación del Evangelio, y vemos cómo Dios obra en el corazón de las otras personas y en el nuestro también, hay un gozo que no puede ser descrito. La misión le da sentido a nuestra vida. Laurens van der Post escribió una obra que la tituló La carga del sinsentido. Y allí él habla acerca de la gente, ¿no? De la gente que vive, que tiene vida, pero que no sabe qué hacer con su vida. Ahora, cuando nosotros recibimos esta promesa, esta vida, sí sabemos qué hacer con nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es ponerla en las manos del Señor y comprometernos en la misión, porque eso le da sentido a nuestra vida. Difundir el Evangelio a otros es una obra que dejará una huella en la eternidad. Así que deja tu huella. Y vayamos, hagamos discípulos a todas las naciones, como dice aquí el Evangelio de San Mateo. Pero recordando también que el Señor Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué promesa maravillosa. Qué promesa maravillosa. Queridos amigos, llegamos al final de este repaso de la lección y los quiero animar para que puedan involucrarse en la misión. Hay muchas maneras de compartir el Evangelio y hay muchas personas que están esperando nuestra acción para tener esperanza, para que sus vidas tengan sentido. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu promesa, por la disposición a acompañarnos cada día de nuestra vida, pero también, querido Señor, porque nos has dejado una misión. Que el Señor bendiga a todos sus hijos en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.
de aflicción, por doquier hay temor, todo nos dice que es el final. Sí, que es el final. Humilla el corazón a nuestro buen Señor, solo así tú podrás ser vencedor. Ser vencedor. Pronto vendrá el Señor. La hora no sabéis. Por eso listo hoy debes estar. Hoy listo estar. Cuando trompetas den, son de resurrección. Todos los muertos se levantarán. Pronto no habrá dolor, solo felicidad. Junto al Jordán estar, libre del mal. Y me levantaré al cielo junto al Rey. y volaré a mi hogar. Gloria gozar. Pronto vendrá el Señor. La hora no sabéis. Por eso listo hoy. debes hoy listo estar. Cuando trompetas den, son de resurrección. todos los muertos se levantarán. Pronto vendrá el Señor. La hora no sabéis. Por eso listo hoy. debes hoy listo estar. Cuando trompetas den, son de resurrección. todos los muertos se levantarán. Cristo ya viene.